Muy buenos días, saludos a todos, feliz sábado. Espero que si nos estén recibiendo puedan confirmar, por favor. Ok, muy bien. Gracias. El sermoncillo, bueno, no se escuchó tal vez bien como es, dice, ¿es el gobierno de Dios es una democracia? Es una pregunta. O lo podemos cambiar la pregunta, ¿es democracia el gobierno de Dios? De eso vamos a hablar hoy. Muy bien, como ustedes han oído, ha habido este año en el mundo, ha habido algunos votaciones para líderes de gobiernos, de presidentes, de todo tipo de autoridades, pero últimamente se ha hablado mucho de la democracia, un tipo de gobierno. Sabemos que hay varios tipos de gobiernos, hay monarquías, democracias, hay eh, como el socialismo. Bueno, hay diferentes tipos de gobiernos, pero aquí, por ejemplo, aquí en nuestros países de Latinoamérica se habla mucho de la democracia y me parece interesante porque las últimas elecciones que acaban de pasar aquí en Estados Unidos, pues había dos personajes que iban a contender contra la presidencia, pero realmente no había democracia porque solamente era uno el que realmente iba a ganar, que era el señor Trump, eh, por el tema del dinero siempre. Pero ¿es realmente un buen gobierno la democracia? ¿Es realmente un gobierno que puede llevar al pueblo a un buen fin? Bueno, yo me puse a investigar y la palabra democracia viene del griego democratia, que está derivada en dos sílabas. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Y a esto junto dice poder del pueblo. Eso es la democracia. Es un gobierno, un tipo de gobierno en el cual el pueblo elige a sus gobernantes por medio del voto. Ahora, sabemos que esos gobiernos no son buenos porque son elegidos por el pueblo, no son elegidos por Dios. Y no van a creer, pero dentro del pueblo de Israel quisieron aplicar ese tipo de gobierno, ese gobierno de elegir sus líderes. Y vamos a estudiar eso hoy, vamos a ver un ejemplo en el tiempo de Moisés, cuando Dios eligió a Moisés para liderar a aquel pueblo. Ellos no querían un tipo de gobierno de Dios, un gobierno en el cual Dios es el Todopoderoso, como lo dice en Génesis 17, el Shaddai, el Todopoderoso en Génesis 17:1 me parece que lo dice. Pero vayamos a Números 16, por favor, para iniciar. Este párrafo creo que lleva por título la rebelión de Coré. Vamos a leer en el versículo 1. Dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levit. Era levita este Coré. Versículo 2: Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes o líderes de la congregación del consejo, varones de renombre. Versículo 3: Y se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron: Basta ya de vosotros, o sea, de ser ustedes los líderes. No queremos que ustedes nos sigan dirigiendo, Aarón y Moisés, que los había puesto Dios. Ellos, estos varones, habían sido escogidos por Moisés para que le ayudaran a gobernar el pueblo de Israel, pero no se conformaron con eso. Empezaron a tener pues algún tipo de ambición y quisieron quitarla a Moisés y a Aarón, y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, ¿sí? Así se llamaba el pueblo de Israel, eran un pueblo santo. Y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues se levantan vosotros sobre la congregación de Eterno? Eso le dijo Coré. Brincamos al versículo 8 de este mismo capítulo.
Dice, ¿y qué te hizo acerca a ti, a todos tus hermanos? Le dice Moisés, en versículo 8, perdón. Dijo Moisés a Coré, oye ahora, hijos de Leví, perdón, el versículo 8. Pues es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo. Eran ayudantes de Moisés y de Aarón, pero no se conformaron con ello. Y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acerca a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Que, como ustedes saben, Aarón era el sacerdote. Querían ellos elegir personas que los dirigieran, no querían que Dios les pusiera autoridad. Como hoy en día se ha creído o se cree que la democracia es un estilo de gobierno que posiblemente proviene de Dios, pero no proviene de Dios. Dios no elige a sus dirigentes por medio de votaciones o por medio de ideas de personas. Brinquemos al versículo 28, este mismo capítulo. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que el Eterno me ha enviado. Les está hablando de quién da la autoridad, quién es el que pone los líderes para dirigir. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que el Eterno me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Aquí Moisés les declara en el versículo 28 que no fue puesto porque él lo quiso. Ustedes saben la historia de Moisés. Él no quería rescatar a aquel pueblo de Egipto, pero Dios le dio esa autoridad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Eterno no me envió. Mas si Eterno hiciere, aquí hace un reto, mas si Eterno hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Eterno, ¿sí? Porque hicieron una insurrección estos hombres hacia Dios. Versículo 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Eso es lo que pasa cuando no queremos aceptar el gobierno de Dios. En el libro de Éxodo, vayamos a Éxodo, antes de que Dios le diera los 10 mandamientos a Moisés, cuando él escoge a estos hombres en el capítulo 18, vamos a leer versículos 25 y 26, por instrucción y sugerencia de su suegro, como ustedes saben, como Moisés tenía mucha carga con este pueblo, su suegro le dijo a Moisés que buscara unos hombres. Dice en el versículo 19 del capítulo 18 de Éxodo, oye ahora mi voz, dice el suegro, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los santos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Eso es lo que es un buen líder. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, versículo 21, hombres de virtud o varones de virtud que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares y de 50 y de 10. Y en el versículo 25 de este mismo capítulo 18, escogió Moisés varones de virtud de entre todo el pueblo de Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre cientos y sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Y el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Versículo 26. Como ustedes ven, aquí empezó el gobierno en el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó cuando muere Moisés? ¿Qué pasa cuando muere Moisés, el hombre de Dios? Eso viene en Josué. Vayamos al libro de Josué, por favor. Josué capítulo 1. Josué es antes de los jueces.
los pueblos o las personas nunca han querido ser gobernados por Dios. Y en el capítulo 1 de Josué, versículo 1 y 2 dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Eterno, que Eterno habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, versículo 2, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo los entrego como lo había dicho a Moisés. Levantó Dios a Josué, pero cuando muere Josué, vayamos ahora al libro de Jueces, así fue el pueblo exigiendo o pasando de líderes. En el libro de Jueces, vayamos a Jueces, por favor. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 16 al 19. Y Eterno levantó jueces, versículo 16 de Jueces 2, jueces que los librasen de manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, como tampoco quisieron oír a Moisés, no quisieron escuchar a Josué, tampoco quisieron escuchar a estos jueces, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos, en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos eternos. Ellos no hicieron así, no obedecieron los mandamientos. Y cuando Eterno les levantaba jueces, Eterno estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Eterno era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y se dirigían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaron de sus obras ni de sus obstinados caminos. Esa es la historia del pueblo de Israel. Nunca aceptaron el liderazgo de parte de Dios. Quiero llevarles este tema porque esto involucra a la iglesia de Dios. ¿Qué sucedió cuando muere el señor Armstrong, un hombre que puso Dios? Y es lo que vamos a estudiar. Vayamos, después de que estos jueces mueren, en 1 Samuel 8, vayamos a 1 Samuel, Dios levanta, o el pueblo pide otro tipo de gobernante. Vayamos a 1 Samuel 4, como ustedes saben la historia de Saúl. En 1 Samuel 4, 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, versículo 4. Dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Otra petición del pueblo, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Querían otro tipo de gobierno. Versículo 7. Y dijo Eterno a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te pidan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre de ellos. Cuando ellos pidieron un rey, cuando ellos pidieron jueces, no querían que Dios los gobernara, querían personas que ellos escogieran, pero siempre Dios escogió sus líderes, escogió sus jueces, también aquí escogió su rey. En versículo 10 dice, y refirió Samuel todas las palabras de Eterno al pueblo que le había pedido un rey. Y dijo, pues, así hará el rey, reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismos que haren van a trabajar para el rey. O sea, les aclaró los que les iba a venir si escogían un rey. No les iba a venir bendiciones, iba a venir, bueno, sí, bendiciones, pero esto es lo que les iba a pasar al pueblo, iban a servir al rey. Tomará, dice versículo 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras
y amasadoras, los va a tener de esclavos. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, ese rey, lo mejor de vuestras viñas y lo mejor de vuestros olivares, y les dará a sus siervos. También les darán el diezmo de vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestras siervas y vuestros siervos, vuestros jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Versículo 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas eterno no responderá en aquel día. Sí, porque al final los reyes se equivocaron, como ustedes saben. ¿Cuántos reyes sirvieron a Dios? Solamente David. Y de ahí se fueron haciendo más, el pueblo más grande, pero se fueron dividiendo. Y eso conocemos la historia, cómo se dividieron en dos reinos, en el reino de Judá y en el reino del norte con capitán de Samaria, con las 10 tribus. Entonces, estos tipos de gobiernos, aunque fueron puestos por Dios por petición del pueblo, terminaron mal, porque no es el verdadero gobierno de Dios. El gobierno de Dios está basado en Dios y en Jesús, Dios a la cabeza. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a leer en Segunda de Pedro cómo este tipo de gobierno que pidió Israel entró también a la iglesia. Un gobierno que no es el gobierno de Dios. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso fue en el tiempo de Israel. Pero aquí dice Pedro, pero habrá entre vosotros, en la iglesia de Dios, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí la misma destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hablando dentro del pueblo de Dios, de los elegidos. Y por avaricia, dice, estos falsos maestros, por negocio, por vivir bien, harán mercadería de nosotros con palabras fingidas. ¿Qué significa palabras fingidas? Por mentiras. Dirán mentiras. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿sí? ¿Qué hicieron los ángeles? Se rebelaron contra el gobierno de Dios, igual que Israel. Sino que los arrojó al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser servidos al juicio. Eso pasó también. Nadie ha querido el gobierno de Dios. Han buscado otro tipo de gobiernos. En este caso, buscaron a Satanás pensando que les iba a dar también un tipo de liderazgo, pero también Satanás los engañó, porque no les dijo la verdad, no les dijo que Dios es el Todopoderoso. Dice, por avaricia harán negocio con mentiras. ¿Quién es el padre de la mentira? Cuando estos falsos maestros, por avaricia, hablan mentira, ¿a quién están sirviendo? Ya lo hemos estudiado, pero vamos a repasarlo. Vayamos a Juan 8:44, por favor, al Evangelio de Juan. Yo creo que, como nos decía nuestro ministro, el señor Mortensen, son escrituras que no sabemos de memoria. Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le estaba diciendo a los fariseos, a los maestros, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, en el caso de Caín y Abel, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, porque de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado
en el tema en el caso de nosotros los que nos ponemos aquí enfrente, de no hablar mentiras, porque si decimos mentiras, no estamos haciendo la obra de Dios, estamos haciendo la obra de este ser, que es el padre de mentira. Y estos falsos maestros, como dice en 2 de Pedro, se introducieron en la iglesia de Dios y cambiaron el tipo de gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque los líderes se antepusieron ante Dios, se pusieron más altos que Dios. Hablando de mentira, vayamos a Salmo 101, por favor. ¿Qué dice el rey David al respecto? Salmo 101, versículo 7. Dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Dios no tolera la mentira. Dios no tolera la mentira. Y hablando del tiempo del fin de la iglesia de Dios, si hay grupos o hay líderes dentro de la iglesia de Dios que dicen o tapan una verdad con una mentira, entonces no deberían de estar ahí. Por lo que dice aquí Salmo y lo que dice Pedro. El profeta Jeremías también habla al respecto. Jeremías capítulo 5, vamos a ir a Jeremías, por favor. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la mentira, porque si ustedes recuerdan, la primera advertencia de Jesús de las señales del tiempo del fin, en Mateo 24, dice, mirar que nadie los engañe. Y en la primera, como lo estudiamos en otros hermosillos, la primera era de la iglesia de Éfeso, dice, tienen que probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, porque son mentirosos, hablan mentira. ¿Qué dice Jeremías 5, versículo 20? Oíd esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Estamos en Jeremías, capítulo 5, versículo 22. A mí no me temeréis, dice el Eterno, no se amedrentarán ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no pueden quebrantar. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Versículo 24. Y no dijeron en su corazón, temamos al Eterno, vuestro Dios, que da la lluvia temprana y la tardía a su tiempo, y nos guarda en los tiempos establecidos de la siega. Esto es lo que tiene que hacer los buenos maestros. Tienen que hablar de esta manera. Tienen que hablar acerca del Dios en el cual debemos de confiar. No debemos de no incitar al que el pueblo confíe en alguien más, en falsos dioses. Versículo 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados se apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Versículo 22, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos de lo malo. No juzgaron la causa del huérfano, no juzgaron la causa de la viuda. Se hicieron prósperos a causa de los pobres y no los juzgaron. No castigaré esto, dice el Eterno, versículo 29. Y de tal gente no se vengará mi alma. Versículo 30. Cosa espantosa y fea se echa en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, dice. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Y hace una pregunta aquí Jeremías en el versículo 31. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?
y en el fin ya estamos. Debemos de tener mucho cuidado con las mentiras. Jeremías, en el mismo libro de Jeremías, pero ahora capítulo 7, versículo 4, dice: no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de eterno, o iglesia de Dios es este. Versículo 8, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. No debemos de confiar en las palabras de mentira. Si nosotros, igual como decía el señor Armstrong, si no está dentro de la palabra de Dios, no es verdad, entonces tenemos que desechar la mentira. Primera de Timoteo, vayamos a Primera de Timoteo, la carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los que engañan son los demonios, los espíritus de Satanás, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, bueno, y aquí dice algunas características: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con gracia, con acción de gracias, participarán de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nada más íbamos a leer el versículo 2, 1 y 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, tienen cauterizada la conciencia. Vayamos a Primera de Juan, hablando de estas características. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, aquí mi párrafo de la Biblia dice: el anticristo ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esta es la característica del cual, porque sabemos estamos en el tiempo de fin, porque surgen anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece trabalenguas. Versículo 20, pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hablando de lo importante que es la verdad y lo importante que es no caer en la mentira. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Pregunta aquí Juan. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega la autoridad del Padre, el que niega la autoridad de Jesús. Todo aquel que niega al Hijo también tiene en poco al Padre. El que confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pues escrito esto sobre lo que los engañan. Versículo 27, pero la unción de vosotros que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma se enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, y permaneced en Él, hablando del Espíritu Santo. No es que no tengamos
maestro, sí, pero maestro que hablen verdad, no maestro que hablen mentira. Cuando alguien habla mentira, tenemos que acudir a Dios, tenemos que pedirle a Dios que no nos deje caer en esa mentira. En Judas, en el libro de Judas, como vimos en el estudio de Judas, el medio hermano de Jesús, en el versículo 4, siguiente libro de Juan, dice, amados, en Judas 1:4 nada más tiene un capítulo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de vuestro Dios. Ahí es donde utilizan la mentira para quitar la autoridad de Dios y convertirlo en libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, la única autoridad, el único rey, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a brincar al versículo 17 para no alargarnos más. Versículo 17 de este capítulo de Judas. Pero nosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que decían, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Este tipo de personas dentro de la iglesia, como dice Judas, como dice Pedro, como dice Juan, gente que engaña, es el por qué dentro de la iglesia hoy en día no existe el gobierno de Dios. Por eso estamos divididos, porque no hemos seguido la verdad, no hemos complacido en la mentira. Después de la muerte del señor Armstrong, cada cual eligió sus líderes. Pues yo me voy con este, yo me voy con aquel, pero no dijeron yo me voy con Dios. Tenemos aquí, según lo que hemos leído, tenemos las bases de la verdad de Dios, tenemos la verdadera doctrina, la ley de Dios, pero estos grupos han cambiado la verdad. Algunos tienen unas cosas, algunos tienen otras cosas, pero lo hacen para que la gente lo siga, pero eso no existe la democracia en el gobierno de Dios. Hay una sola autoridad, hay una sola autoridad, y la dio Dios, y eso lo vemos en el libro de Juan. Vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, y vamos a ver realmente cómo es el gobierno de Dios dentro de la iglesia y cómo va a ser el gobierno de Dios en el mundo de mañana. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Versículo 26. Y también le dio autoridad de hacer juicio a este Hijo, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Versículo 27 de Juan 5. Dios le dio autoridad al Hijo. Vayamos a Colosenses, a la carta de los Colosenses, carta de Pablo, en el capítulo 1. Dice versículo 18. Dice versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, hablando de Jesús, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase en toda plenitud. Colosenses 1:18. Jesús, dice, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y en primera de Corintios, vayamos a primera de Corintios. Vamos a leer en capítulo 1 también.
Primera de Corintios 1. Versículo 3. Perdón, es 1 Corintios 11:3. No 1:3, 11:3. Pero quiero que sepas, dice Pablo, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Así es como está el gobierno de Dios. Dios, Jesús y el hombre. Y abajo del hombre está la mujer. Así es como se desglosa el gobierno de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Así es como se desglosa el gobierno de Dios. Pero hoy han entrado, bueno, como ustedes saben, hay grupos que tienen líderes en su iglesia por una votación, eligen a sus líderes y así no es, así no. Dios es el que pone los líderes, así como puso al señor Armstrong, es puesto por Dios. Ahora, ¿qué hay en este tiempo que no tenemos alguien que sea puesto por Dios? ¿Cómo sabemos si es verdaderamente el hombre de Dios? Que hable la verdad, que no hable mentira. ¿Por qué? Porque viene una amenaza para la iglesia de Dios. Si no despertamos y no salimos de esta mentira, vamos a caer en el engaño. Segunda de Tesalonicenses, y eso es para el tiempo del fin. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Veamos a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Vamos a leer versículo 3. Dice, nadie nos engañe, versículo 3, en ninguna manera, hablando de la mentira. Porque no, hablando de la venida de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 para poder comprender un poquito más. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera vuestra, porque muchos van a adjudicarse que vienen de parte de Dios, ni en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engaña en ninguna manera. Versículo 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esa es la clave del engaño, la mentira. La mentira, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y qué dice el versículo 11? Si no defendemos la verdad y desechamos la mentira, nos va a pasar esto. Por esto Dios les enviará un poder de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es una advertencia de parte de Pablo del tiempo del fin. Tenemos que tener mucho cuidado y saber realmente quién es la autoridad, cómo es el gobierno de Dios. Estamos hoy en tiempos, la iglesia está esparcida, sí, está dividida, pero por causa de estos líderes que no hablan la verdad. Por eso es la división, porque no hablan la verdad. Si hablaran la verdad, fuéramos un solo cuerpo. Como dice en Efesios. Para terminar, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice, bueno, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, versículo 1 de Efesios 4, con toda humildad. Esta es la actitud que debemos de tener todos, líderes y miembros,
con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos con los otros, algo que no se está haciendo. Por eso estamos divididos, porque no nos soportamos y porque también toleramos la mentira, por eso estamos divididos. Versículo 3. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la unidad, pero no estamos en la unidad, estamos divididos. Un cuerpo, un espíritu. Un cuerpo es la iglesia. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué va a suceder cuando venga, si Jesús viene mañana? ¿Vamos a llegar todos divididos? ¿Todas las iglesias de Dios vamos a llegar y cada quien va a estar con fulano y con sutano? Tiene que acabar esa división. Si no, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Versículo 5. Un Señor, no varios señores. Un solo Señor. Una fe. Un solo bautismo. Un Dios y un Padre de todos, el cual es el Padre sobre todos y para todos y en todos. Pero hoy pareciera que hubiera varios dioses dentro de la iglesia de Dios. Todos estamos en esta condenación, todos estamos en la misma condenación, estamos divididos y no estamos cumpliendo con esta recomendación que hace Pablo. Versículo 7. Bueno, vamos a brincar al versículo 11. Dice, hablando de las características de la iglesia, el propósito de la iglesia de Dios. Y si él mismo constituyó a unos apóstoles, sí, en el tiempo de Jesús cuando hubo apóstoles, a otros profetas en el tiempo de Moisés, de Jeremías, de Isaías, a otros evangelistas, en el caso del señor Armstrong. Pero dice a otros pastores y a otros también constituyó maestros. Y aquí está el por qué y para qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la división. Aquí no dice división, dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el verdadero gobierno de Dios. Dios a la cabeza, Cristo y nosotros. Y aquí dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hoy la iglesia de Dios escucha las noticias o los acontecimientos y no las entiende. ¿Por qué? Porque estamos divididos, no estamos en unidad, por eso no tenemos conocimiento. Llevados por doquier, dice, de todo viento de doctrina. Ahorita en todos tenemos diferentes tipos de enseñanzas. Sí, todos guardamos el sábado, entre comillas, por estrategia de hombres que para engañar, dice, que para engañar, emplean con astucia los artificios de la mentira. Por eso debemos de defender la verdad, debemos de hablar verdad los unos con los otros. Versículo 15, y aquí está, dice el resumen, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo.